Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Conectados a través de las Escrituras. Yo soy Yacer Rosa. Somos de la Iglesia Misión Evangélica Jesucristo es el Señor. Nuestra iglesia está ubicada en la carretera número 2 del pueblo de Atillo, que pastorean nuestros amados pastores y hermanos Keren, Irak y Riquelme. Nuestros horarios de los cultos son culto de oración los miércoles a las 7 de la noche, culto de los jueves, los jóvenes, los viernes a las 7:30 y el culto mayor los domingos a las 9 de la mañana. Frente a nuestra iglesia ondea una hermosa bandera que declara a todos que Jesucristo es el Señor. Les invitamos a gozarse con nosotros. Amén, hermanos. Saludos. Mi nombre es Bárbara Román y queremos agradecer a todos los hermanos que se han estado conectando cada jueves y también por todos sus hermosos comentarios que nos llenan de ánimo para continuar esta hermosa labor. Recuerden que se pueden conectar a través de las diferentes plataformas: Facebook, nuestro canal de YouTube, Iglesia Mejes, el chat de la Iglesia Mejes en WhatsApp. Ahora, hermanos, vamos a orar y presentar esta hermosa clase. Padre Santo, Padre Bello, gracias. Gracias porque estamos aquí culminando la serie Tu Identidad en Cristo. Gracias por todas las revelaciones que nos has dado y por permitirnos, Señor, proyectarle esta hermosa palabra al público, Señor, a nuestra iglesia, a las personas que aman la palabra del Señor. Gracias, Señor, por este magnífico equipo con esta labor y te la presentamos. Bendice esta clase de esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, ahora vamos a dar un pequeño repaso de las primeras clases que estuvimos aprendiendo. Como nuestra identidad refleja a Cristo. Los temas que se discutieron fueron los siguientes: conociendo nuestra identidad, que fue la primera clase. La segunda clase aprendimos cómo eliminar nuestro yo, o sea, nuestro ego. La tercera clase aprendimos tu identidad en Cristo a través de la obediencia. Y hoy es nuestra última y cuarta clase de la serie Tu Identidad en Cristo como hijas de Dios. Amén, hermano. E hijos de Dios, ¿verdad? Porque para ambos, ¿verdad? Continuando esta última clase, espero que les haya gustado esta serie. Vamos a estar trabajando una próxima serie con el favor de Dios. Ya Dios me lo puso en mi corazón. Estoy orando para la confirmación de esta, pero ya mismo vamos a anunciar la próxima serie. Amén. Y hoy, como hijos de Dios, nuestra identidad. ¿Qué significa ser hijos de Dios? En el diccionario bíblico Ilustrado Holman, que me gusta mucho porque ese es el que yo utilizo casi siempre, ser hijo de Dios se refiere a aquel que tiene una relación especial con Dios, ya sea por la creación, elección, adopción espiritual. En el contexto del Nuevo Testamento se describe principalmente a quienes han sido redimidos y adoptados por medio de Jesucristo. En la palabra dice en San Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También dice en la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 20, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Dios se revela como Padre y nosotros como hijos. Y quizás tu infancia, porque quiero llevarlo como un poquito a una introspección, quizás tu infancia no tuviste un padre, o si lo tuviste, fuiste desobediente, no lo tuviste, fuiste rebelde, o fuiste obediente, o no lo entendías porque la manera de proceder y las circunstancias de tu padre. Pero ahora, cuando Dios envía a que honremos a nuestro Padre, es solo para bendecirnos y entender que aunque pasamos circunstancias con nuestros padres terrenales y quizás no los entendimos y quizás cometimos errores, ahora Dios nos demanda y a recordar que somos sus hijos y que Él es nuestro Padre y que lo conozcamos como Padre. E inclusive el domingo la amada pastora Keren Riquelme estaba hablando de nosotros como hijos.
que tengamos esa identidad de hijo. Amén. Y si no tuviste esa experiencia de tener un padre, yo te invito a mirar a Dios como un padre y a que comiences a amarlo, a honrarlo y a obedecerle. Vamos ahora, hermano, a Efesios capítulo 6, versículo de 2 al 3. Y dice así: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. También vamos a ver Éxodos capítulo 20, versículo 12. Y dice así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí vemos algo muy poderoso, hermano. La identidad del hijo está directamente conectada con la obediencia, como habíamos comentado en la clase anterior. Amén. Ser hijo implica relación, dependencia, formación, corrección y herencia. Amén. Y a veces es bastante difícil entender que ser hijo, tenemos que internalizar que ser hijo, vamos a tener una necesidad de una relación con Dios, que esa relación la tenemos que tener con Dios y tenemos que tener una dependencia, al igual que los niños con nosotros, los padres, que tienen que tener una relación. Asimismo, Dios nos los demanda. Cuando somos pequeños, dependemos en todo de nuestros padres. Esto es una verdad paralela. ¿Por qué dejaste de depender del Padre? Porque creciste. En la palabra dice, Mateo capítulo 18, versículo del 3 al 4, dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amén. También está escrito en Mateo capítulo 19, versículo 14 y dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. No se nace sabiendo ser hijo, se aprende caminando con el Padre. Y esto es bien importante, que tú sepas tu posición. A veces hay que ir al pasado a sanar nuestra relación con nuestros padres, a perdonar, a olvidar y a tener una mejor relación para que tú puedas proyectar ese amor con el verdadero Padre que es Jesucristo. Debemos de estar viviendo como hijos de Dios, teniendo autoridad, propósito, teniendo la misión que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Que cada persona comprenda que su identidad en Cristo como hijo de Dios no es solo una vida espiritual, sino es una vida que se evidencie en la obediencia, en la honra y en la transformación. Dios no solo nos creó, nos adoptó como hijos, como sus hijos. Eso es por gracia, eso es lo mejor que nos pudo haber pasado, hermano. Pero ser hijos de Dios no es un título para gloriarnos, sino una gran responsabilidad que vive diariamente. Porque de nosotros depende que otro crea y que le busquen a Dios, que busquen para su salvación. Nosotros podemos ser piedra de tropiezo para algunos, hermanos, por nuestro comportamiento. Si no damos ejemplo, ellos pueden decir, y para eso yo tengo que ir a la iglesia, y eso que son cristianos, o tenemos que buscar a Dios y vamos a seguir siendo así como esta. A veces hablamos de una manera que hasta yo misma en ocasiones me han hablado personas, que me pasó recientemente, que después se dicen llamar, yo soy, por ejemplo, pastora, soy esto. Entonces, cuando tú ves su comportamiento y la manera que te tratan, yo entre mí pienso como que, wow, hubiera omitido esa parte, porque de verdad que son mal ejemplos. Y podemos ser piedras de tropiezo, porque por lo menos yo ya soy pues, cristiana, vamos a decirlo así. Pero si hubiese sido una persona que no conocía a Dios y ella le está tratando de esa mal manera y diciendo después que es pastor, ¿qué va a pensar esa persona? Amén. Por eso, hermanos, tenemos que tener una buena actitud, velar siempre con estos comportamientos y no ser deshonestos entre otros. Amén. Vamos a buscar en la palabra Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 8, y dice así: para vosotros, pues lo que creéis
Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén, hermano. Y lo más importante es que nosotros entendamos que somos hijos de Cristo. Pero si somos hijos de Cristo, tenemos que tener una total dependencia de Él. Como un niño depende de su padre. Lo podemos ver en Juan capítulo 15, versículo 5, que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. En la vida diaria no tenemos vida espiritual por nosotros mismos. Todo proviene de Cristo, el orar, el obedecer, el caminar, en conectar con Dios todos los días proviene de Él. Y mientras nosotros estemos dependiendo constantemente del Señor, conectando, orando, leyendo la palabra, los frutos se van a ver reflejados, pero automáticamente vas a ver que tu carácter va a empezar a cambiar, vas a ver que vas a ser más amoroso, a tener un poco de más paz o paciencia, ser un poco más obediente a las circunstancias y las cosas. Dios empieza a moldear tu carácter, cambios reales. Podemos hacer cosas, pero no producir fruto verdadero ni eterno si no estamos conectados con Dios. Fuimos diseñados con un propósito, hermano. Eso, el propósito divino está escrito ya. Y lo vamos a ver en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque dice así. Porque somos hechuras suyas, volvemos a la identidad, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las cuales Dios preparó la buena obra. No te mandó a andar en caminos equivocados. Realmente, a veces cometemos errores, a veces nos descarriamos, pero esa no es la voluntad del Padre. El Padre nos ama y Él desea que estemos caminando en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. No vivimos según el pasado, sino según lo que Dios dice que somos. Nuestras acciones deben de reflejar nuestra identidad. No estamos improvisando, estamos caminando en un propósito y se demuestra todos los días en nuestra conducta diaria, pero tenemos que demostrar que somos hijos de Dios, que Él es nuestro Padre amado, que lo amamos, que yo dependo de Él. Yo tenía, en donde yo trabajaba anteriormente, yo tenía una compañera de trabajo que siempre me decía, coordinábamos los escenarios y me decía, si Dios quiere, si mi Padre me permite, si Dios dispone. Me fascinaba y perdonando la palabra, ¿verdad? Porque fascinación no es una palabra, ¿verdad? adecuada, pero amaba que ella siempre pusiera al Padre por encima de la labor. Me gustaba porque ella siempre decía, por encima de su trabajo, si mi Padre quiere, si Él desea, si Él permite. Y se veía esa conexión de padre e hija inmediatamente. Amén, amén, amén. Qué hermoso. Bueno, vamos a hablar de qué podrían ser las características de un hijo de Dios. Podemos hablar de la obediencia, como decía Bárbara, obedecer, pero por amor, sabiendo que la obediencia trae bendición, nos va a hacer de bendición. También podemos ser por honrar, sin importar el pasado, ya sea honrar hasta, como decía Bárbara, nuevamente, a nuestros padres, ya sea que no fue un buen padre, pero tenemos que, sin importar el pasado o cómo sea el padre, tenemos que honrarlo y respetarlo y aceptarlo. Tener un corazón disponible, que se deje corregir por la palabra de Dios. Tenemos que amar a los padres con amor y sin rechazo. Vivir conforme a la palabra, como está escrito, aunque nos cueste. Amén. Reflejar el carácter de Dios en las situaciones, en todo momento, hasta en las situaciones de crisis. Amén, amén. Yo recuerdo que cuando yo tenía, creo que 19 años, hace mucho tiempo,
Entonces, yo estábamos he tenido la bendición de pertenecer a esta hermosa iglesia y en un culto, la amada pastora estaba hablando de honrar a padre y a madre. Y en ese momento, ese día, yo estaba discutiendo o había discutido con mi mamá, ¿verdad? Pero cuando ella dio esa palabra de honrar, y yo decía, pero ella decía, no importa quién sea, Dios no te mandó a decir, yo lo voy a honrar porque sea así, o yo lo voy a honrar porque él tiene esto. Él mandó una instrucción a honrarlo, independientemente de lo que sea. Y en esos momentos mi espíritu, Dios vino a mi corazón y se enargulló, trajo entendimiento, trajo un análisis y yo le pedí perdón al Señor por mi rebeldía, por mi coraje, por mis circunstancias, porque nosotros como jóvenes a veces no entendemos las decisiones de los padres y nos enojamos y nos da coraje con ellos y a veces ese coraje no se lo entregamos a los pies de Cristo y tenemos que entender que ellos son nuestros padres en la tierra. ¿Okay? Y una de las cosas, ¿verdad? Y de los contrastes que nosotros tenemos que aprender es que, analícese, ¿fuimos hijos malos? ¿Somos hijos malos? ¿Cómo tú puedes determinar si nosotros somos hijos malos o hijos que no toman las mejores decisiones o hijos que no valoramos a nuestros padres? Número uno, por la desobediencia. Por lo desobediente. O sea, a veces vamos a casa de nuestros padres, y yo digo así, de adulto o de joven, no importa la posición que se encuentre, ¿verdad? Tú, si eres un joven que está escuchando este podcast, si eres una persona ya adulta que lo está escuchando, si eres en cualquier posición, la desobediencia. Y lo dice en Isaías. Habla mucho, la palabra habla mucho, versículos de la desobediencia. Yo te voy a traer un extracto que aparece en Isaías, capítulo 1, versículo 19 al 20. Si quisieres oír, oyeréis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fueres rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Si quieres. Prácticamente lo que está diciendo el Señor, si tú quieres, puedes. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar decisiones de lo que vamos a hacer. No dejarnos llevar por el sentimiento. El corazón es lo más engañoso de todas las cosas. A veces el corazón te demuestra sentimientos de enojo, de ira, pues de heridas del pasado. Déjate llevar por lo que dice la palabra del Señor, pensando y analizando en ello. También habla en la deshonra. Lo dice en Deuteronomio capítulo 27, versículo 16. Maldito el que deshonra a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo. Amén. Las burlas que a veces hacemos. ¿Ustedes creen? A veces las burlas traen contienda. A veces las burlas traen sentimientos, especialmente a la población adulta, que quizás ya no puede valerse por sí mismo. Quizás ya ellos no son tan dinámicos como antes. Quizás antes eran nuestros padres que los resolvían todo, pero ahora no tienen las mismas capacidades. Entonces tú como hijo vienes y te burlas. Y lo dice en Proverbios capítulo 30, versículo 17. El ojo que se encarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren. Los hijos del águila. Hay que tener... recuerden, hermano, que esto es como una verdad paralela. Como según nosotros somos hijos en esta vida terrenal, eso es lo que Dios espera, que nosotros seamos con Él como Padre. Si en la tierra no honras al Padre que Él escogió para que te guiara y no estás entendiendo las circunstancias que lo llevaron, Dios nos lleva al perdón, a la reconciliación, a sanar heridas del pasado. Pero lo más importante es que nosotros sanemos eso para que eso no interfiera en la relación que nosotros vamos a tener con nuestro Padre Celestial. Amén. Así mismo, Bárbara, como rechazar la corrección, eso es otro ejemplo de ser un hijo malo. Como decías tú, que en la prédica, cuando hablaron, pues tú ahí, Dios te reveló que Amén. estabas en una mala, y tú no rechazaste esa corrección que Amén. Dios te estaba haciendo en ese momento.
Vamos a ver en 1 Samuel capítulo 2, el versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Amén. Hermanos, también podemos ver los hijos que no conocen a Dios. Lo vemos también en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. También los orgullosos, que lo vemos en Isaías capítulo 3, versículo 5, dice, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Todas esas cosas son las que nos apartan de Dios, todas las que nos hacen no ser hijos buenos. Amén, amén. Hermano, y no es que no seamos hijos de Dios, pero vivimos como si no fuéramos hijos de Dios. ¿Ven? Eso es bien duro decirlo. Somos hijos de Dios, pero vivimos como si no lo fuéramos. En desobediencia, en rebeldía, en falta de amor hacia nuestros padres, hacia nuestro Dios. Dios nos corrige cada rato. Cada rato, yo siempre le digo a ella hacer en forma de broma, yo digo, yo siento que el Espíritu Santo me redarguye cada 5 a 10 minutos durante el día. ¿Por qué? Porque Dios está analizando constantemente. Cuando nosotros tenemos una comunión con el Señor te habla lo que dijiste, lo que hiciste. Mira, esto no lo debiste de decir, esto no estuvo correcto. Y tú sientes esto. No se trata de perfección, se trata de transformación. Dios trabaja en 3 áreas. 3 áreas Dios trabaja. En la cognitiva, que es en nuestra mente, en entender quién soy en Cristo. En el área emocional, sanar las heridas del pasado. Y el área conductual, cambiar mi manera de actuar. Y eso es lo más importante. Okay. También podemos hablar de la desconexión de identidad. Cuando un hijo no entiende quién es, ¿dónde va a buscar la validación? Pues afuera, de los demás. Rechaza la autoridad, va a vivir en rebeldía, va a perder el propósito que Dios ha puesto en nosotros. Esto es similar a la clase pasada que hablaba del ego y el yo. ¿Cómo podemos aplicar esto ya ser a nuestras vidas? Vamos a hacer, a mí me gusta darle asignación para que hagan estas preguntas, ¿verdad? Y concienticen y oren en su momento de intimidad con el Señor y se hagan estas preguntas como las hicimos en la clase pasada. ¿Estoy viviendo como un hijo? ¿Estoy viviendo como un hijo? ¿O solo dices que eres hijo de Dios? ¿Sabes? Es como cuando un hijo dice, esta es mi mamá, pero ¿realmente estás respetando a esa persona que tú dices que esta es mi mamá o este es mi papá? Mi vida refleja obediencia o resistencia a Dios. Honro la autoridad que Dios ha puesto en mi vida. La amo, la exalto, doy gracias al Señor diariamente por ella. Estoy permitiendo que Dios me forme. Cuando Dios te forma a través de circunstancias y de procesos, hermanos. Y a veces la formación puede ser bien dolorosa. Y lo digo por experiencia. Los procesos pueden ser dolorosos, pero no hay un proceso que yo no haya pasado en mi vida que no me haya acercado a la perfección de mi Padre Celestial. ¿Qué dones veo en mí? ¿Se han activado esos dones? ¿Estás poniendo a trabajar esos dones a los pies de Cristo? Donde Dios me está llamando a servir, ¿lo estoy haciendo? ¿Estoy sirviendo? Porque no solamente aquí estamos haciendo una tarea de tantas que el Señor nos da. Porque Él nos manda a servir aquí, en nuestra casa, como decíamos en la clase anterior, como sacerdotes. La obediencia no te hace hijo, pero demuestra qué es lo que eres. ¿Vieron? La obediencia demuestra, proyecta de quién tú eres hijo. Y yo quería, culminando esta hermosa clase,
y culminando esta hermosa serie que el Señor nos ha dado de tu identidad en Cristo en diferentes áreas de nuestra vida, hacer una pequeña oración. Y yo quiero que ustedes también hagan esa oración con nosotros para culminar y sellar este propósito del Señor. Le pido que cerremos los ojos y la oración dice así: Señor, hoy entendemos que somos tus hijos, pero queremos vivir como hijos verdaderos. Enséñanos a obedecer, a honrarte, a seguirte. Quita de nosotros toda rebeldía, todo coraje, toda ira. Haz que en nosotros se refleje tu constante imagen, porque debemos de estar agradecidos de que tú hayas seleccionado a nosotros para caminar en tu imagen y semejanza. Eso es digno y honra de nosotros. Guíanos, Señor, y saca estos pensamientos negativos que nos impiden tener una relación fructífera contigo día a día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te lo pedimos. Amén. Lo más importante es poder entregarle al Señor quiénes somos. ¿Por qué? Porque de eso depende nuestro andar diario. ¿Quiénes somos? ¿A quiénes vamos a proyectar? Somos embajadores de Cristo, yo siempre digo. Donde quiera que tú vayas, siempre piensa, soy hijo de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? Amén. Amén. Así que gracias, hermanos. Amén, hermano. Gracias. Hermano, lamentablemente con esto llegamos al final de nuestra serie de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para todos. Para el próximo jueves continuaremos con un nuevo tema que es sorpresa. No se lo pierdan, por favor. No se olviden dejar sus mensajes en el chat o por Messenger. Déjanos saber si desean oración por alguna petición. Denle me gusta, compartan y recuerde que la conversación no termina aquí. Te invitamos a conectarte con nosotras todos los jueves a las 7:30 en vivo por través de Facebook. Si te perdiste alguna parte o quieres compartir este estudio con alguien, la clase estará disponible en varias plataformas. Puedes encontrarnos en Facebook, en WhatsApp, canal Iglesia Mejes, YouTube, @Iglesia Mejes. Así que, hermanos, sigan conectados a través de las Escrituras. Hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Amén.